Shalom familia, que Hashem sea con todos y cada uno de ustedes. Hoy es 8 de enero 2026. Bienvenidos a todos a esta nueva clase de escatología donde estamos examinando diferentes eventos desde el punto de vista hebraico netamente, sin utilizar la otra escatología, la escatología de otro campamento donde encontramos lamentablemente pues mucha contaminación, incluyendo una teología de reemplazo. Así que es importante, esto es importante, es algo que yo siempre tengo que recalcar. Eh, Cuando se viene a estudiar todos estos eventos proféticos para el último tiempo, usualmente yo diría que el 99% de la escatología que uno encuentra en sea raíces hebreas, mesianismo, nazarenos, am, básicamente todos estos grupos todavía tienen una alta contaminación de la escatología cristiana, que está distanciada 1000 años luz de cómo hace 2000 años atrás el judío en la tierra de Israel veía todos los eventos escatológicos. Así que debido a también a la teología de reemplazo, donde se entendía en tiempos mucho más modernos que la iglesia cristiana tomaba el lugar de Israel, se convertía en el Israel espiritual, entonces comenzaron a crear una serie de teología escatológica con todos estos patrones alejándose mucho, pero mucho. Eh, los últimos 3 años a 4 hemos venido estando hablando de este tema, es un tema muy amplio, muy abarcador y es importante que si usted no ha visto las clases anteriores, usted vaya al canal de YouTube de Dabar de Bendición. Y si usted está mirando esto, hago un paréntesis diferido, por favor, dele un me gusta para que este video se pueda posicionar en un mejor lugar y pueda llegarle a más personas. Esto es muy importante lo que vamos a estar hablando a ustedes, nuestros hermanos, porque son hechos que nos van a afectar directamente a nosotros, no importa dónde usted se encuentre, no importa dónde usted se encuentre, esto va a afectarnos a todos y cada uno de nosotros. Así que es importante, muy importante que usted conozca todos estos patrones, se los aprenda, los estudie, para que pueda identificar qué es lo que está ocurriendo, dónde estamos ubicados nosotros en esa línea del tiempo. Habiendo dicho eso, eh, estos últimos días, últimas semanas específicamente, nosotros hemos visto una serie de acciones en todas partes del mundo. Esto no estamos únicamente hablando de Occidente, Estados Unidos o Suramérica, el Caribe, Venezuela. Estamos viendo muchos sucesos que son muy importantes. Se espera que en un lapso de tiempo, digamos, 36 horas o menos, Israel lance un ataque de grandes proporciones, muy probable con Estados Unidos, a lo que es Irán y también lo que es el territorio del Líbano, donde se encuentra Hezbollah. Hay mucho movimiento ahora mismo en toda esta región. Una de las noticias que vamos a estar compartiendo tiene que ver con esto directamente. Pero lo cierto es que hace ya unos cuantos días en Israel se está hablando a toda la población general de que deben estar preparados. Los hospitales en todos los lugares que hay tienen que estar listos, las escuelas también, porque se entiende que hay algo grande que está a punto de suceder. Sabemos, porque estamos monitoreando ya hace meses, que los hutíes, por ejemplo, los hutíes que están en Yemen han ido aprendiendo poco a poco de sus errores y ahora ellos cada vez mejoran sus tácticas que han hecho. Bueno, parte de este grupo ha ido a través de Irak, ha llegado a las fronteras con Jordania
a lo que se le llama la Arabá, Jordania con Israel. Estamos hablando de una frontera inmensa, montañosa en su mayoría, muy difícil de estar monitoreando. Así que estas personas están junto a facciones también iraquíes que son aliadas o proxy de Irán, simplemente esperando una orden para entrar por todo ese territorio. Israel ya lo sabe ya hace, hace bastante tiempo. Israel está posicionando unidades blindadas en toda esa región para poder contrarrestar esto que se viene. Estamos hablando de algo bien grande, grandes proporciones. Habíamos hablado también la semana pasada que lamentablemente, eh, la actitud que permea en la mayoría de los israelíes no es de unión. Hay mucha, vamos a decir, antipatía a lo que es volverse al Eterno, específicamente también el tema relacionado con el templo. Y habíamos mencionado ya hace varias clases atrás que será en un tiempo muy difícil, un tiempo lamentablemente más amargo que lo que ocurrió el 7 de octubre en el 2023, que Israel llegue entonces como un solo hombre a ejecutar ciertos planes que deben de ser hechos ya, como apoderarse del monte del templo y eliminar lo que se encuentra hoy en día en el monte del templo, el domo de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Esos son dos puntos neurálgicos y cuando nosotros veamos todas estas cosas, entonces podríamos estar hablando de un corto tiempo, y ahora mismo no voy a hablar de fechas ni nada por el estilo, pero un corto tiempo para que comience todo lo que se le llama los Heblei Mashiach o los dolores de parto del Mesías. Voy a compartir con ustedes las noticias para entonces seguir con el tema de Estados Unidos en profecías hoy. Estados Unidos como Babilonia, la Babilonia misteriosa del libro de Revelaciones, del libro de Isaías, del libro de Jeremías y de otros libros. Pero antes de llegar a este punto, hay una alerta de guerra civil en Estados Unidos. Primero, el gobernador Tim Walz, este es el gobernador de Minnesota, gobernador demócrata. Recuerden que el Partido Demócrata es un partido de izquierda. El gobernador Tim Walz amenaza con guerra en contra del gobierno federal y ha ordenado a la Guardia Nacional a que se prepare para que haga, sus botas estén en ese terreno para chocar contra el gobierno federal. Segundo punto, en el mismo lugar, esto es todo en Minneapolis, después de un tiroteo con agentes de inmigración, las escuelas públicas se han declarado cerradas entre hoy jueves y mañana por violentos protestas que pueden darse en la calle y para evitar que los niños y el personal de la escuela esté en la calle, pues se ha mandado a cerrar. Hay demócratas políticos que están llamando este incidente como un asesinato y quieren sancionar todo esto, toda esta violencia que se está dando. En el tercer punto, la Guardia Nacional de Minnesota ha dado órdenes para que se preparen para entrar en acción. Estamos hablando dentro del mismo estado. El estado o la Guardia Nacional estatal versus el gobierno federal. Ahora, el primer punto acá, más alerta sobre guerra civil en el estado ahora de Illinois. Ok, senadores demócratas han introducido 3 artículos que van en contra de la secretaria de
Inmigración se llama Kristi Noem, creo que es de Inmigración o el Departamento de Defensa, no estoy seguro, pero esto es el gobierno federal. En el punto 2 se generó un tiroteo en un funeral en una iglesia en Salt Lake City, esto es Utah, y hay varias bajas y personas heridas. En el punto 3, whistleblower, bueno, esto es un soplón, como le dicen acá, en Minnesota, está siendo amenazado de perder su casa, sus trabajos y está siendo hostigado por el Estado si expone otras corrupción. O esto es una persona que está dentro del gobierno estatal en el área de Illinois y está hablando de todos los fraudes que se están cometiendo por parte del gobierno estatal y está siendo amenazado por este mismo gobierno. Tenemos que también tener claro que estas personas, Illinois, también está en contra del gobierno federal. En el cuarto punto, el vicepresidente de Estados Unidos llama abiertamente al gobernador Walz, que hablamos al principio, para que renuncie. Último punto, en Seattle, esto es Washington, y no es Washington DC, no es Washington capital, sino el estado de Washington, que hace frontera con Canadá en el extremo oeste. Seattle, hay protestas llamando a la muerte de oficiales de inmigración. Así que estamos viendo cómo Illinois, Minnesota, tenemos también a Seattle, a Washington, tenemos Oregon y tenemos California. Hasta ahora 5 estados sin contar a Nueva York con el superalcalde que tienen ahora islámico, que están oponiéndose abiertamente con desafiar al gobierno federal. Esto es importante porque vamos a estar discutiendo un poco más adelante cómo nosotros podemos verificar que eso ya está escrito específicamente en el libro de Jeremías capítulo 51. Y esto es parte de todo lo que tiene que acontecer antes de que llegue el año 1 de la angustia o de Heblei Mashiach, o como le dicen en el otro campamento, la tribulación. Esta es la antesala. Tenemos a Estados Unidos versus la OTAN. Esto es muy, muy, muy importante porque nosotros sabemos que todo lo que es el gobierno del Leviatán para el último tiempo va a ser una reformación de lo que tenemos como OTAN hoy en día. Bien, hay una alerta del gobierno de Dinamarca que le advierte a Trump, al presidente Trump de aquí de Estados Unidos, que olvide quedarse con ese, no me dio tiempo de traducirlo, por eso está todo en inglés, que cese su intención de quedarse con Groenlandia por utilizando la fuerza militar. Así que dice que si Estados Unidos continúa con esa intención, los militares daneses se verán forzados a disparar primero. Estados Unidos ya hace un tiempo está muy seriamente con la idea de anexar como parte de Estados Unidos a lo que es Groenlandia, que le pertenece a los daneses. Y todo esto es por estrategia militar. Ellos quieren quedarse con todo eso para poder controlar militarmente ese espacio aéreo. Eso tiene que ver con ataques de cohetes intercontinentales, de poder interceptarlos antes de tiempo, antes de que pueda llegar entonces a espacios de acá de Estados Unidos. Bien, punto 2. Se reporta que el líder de Siria ha sido herido en un incidente en su residencia allá en Damasco. Y después de todo esto, Estados Unidos
junto con Israel, están llegando a acuerdos con esta persona y este gobierno sirio que sabemos que es un gobierno de terroristas, un gobierno que realmente este líder hace unos años atrás era líder de Al Qaeda, o sigue siendo, pero ahora de otra forma. Punto 3. El primer ministro Netanyahu informa al Knesset de Israel, al Parlamento de Israel, y a sus miembros que Israel tiene luz verde para atacar militarmente a Hezbollah. Y bueno, para eso tendríamos que estar en otro tema, pero gracias a la política de Benjamín Netanyahu, ahora Israel es simplemente un reino vasallo, por decirlo así, de Estados Unidos. Por eso hemos visto que Israel no está atacando, no está defendiéndose como lo solía hacer, como históricamente vemos en todas las guerras, guerra de independencia en el 48, guerra en el 56 con algunos árabes, luego en la guerra de Yom Kippur en el 1973, todas las operaciones que Israel ha hecho a través de los años, que es muy conocido por esto, no se ha dado a tal escala en este tiempo, porque está siempre pidiendo autorización a Estados Unidos. Hemos venido hablando muchas veces que Israel básicamente tiene su confianza puesta en Estados Unidos. Y lo voy a dejar para el final hablar de este tema, porque creo que hay algo, escuchando una entrevista en estos días de un líder importantísimo dentro de Israel, que hace una declaración, una manifestación muy, muy interesante acerca de qué es lo que ocurre en ese pensamiento de que Israel dependa de Estados Unidos. Vamos a hablar de eso al final. Tenemos que Rusia ha evacuado a todos los diplomáticos y sus familias que se encuentran en Israel y en Medio Oriente. Y esto es importante, porque si no fuera algo serio, esto no hubiera ocurrido. Turquía también ha evacuado a los ciudadanos en Irán. Rusia, punto 3. Rusia, en el estado de Duma, está llamando oficialmente a sus buques navales a disparar torpedos e hundir a lo que son naves norteamericanas. Sabemos que en estos días, específicamente creo que fue el día de ayer, Estados Unidos abordó a dos buques petroleros rusos con bandera rusa, sabiendo que Rusia había dicho que esto podría convertirse en un acto de guerra. Y punto 3, Trump ha implementado a un aumento en tarifas y en sanciones 500% a Rusia. Bien, esto es importante, todas estas cosas que estamos viendo. Muchas de estas noticias no salen en la mayoría de los medios. Así que es importante que usted se entere de qué está ocurriendo. Hace tiempo que he venido diciendo que lo que se muestran en los medios realmente no es una pantalla para hacerle creer a las personas de que las cosas son de esa forma. Y para eso simplemente mira lo que está ocurriendo en Venezuela. Mira cómo primeramente se había sacado a María Corina y todo el mundo con la esperanza de que ella se convirtiera realmente en la presidenta. Se saca ahora a Maduro y ahora el gobierno de Trump está negociando con parte del problema. O sea, el problema realmente sigue estando en Venezuela, con estos líderes que tiene. Y todo el mundo pensaba que ahora era el momento en que Trump iba a comenzar a remover y hacer otras cosas, cosa que no ha ocurrido, cosa que hay en una negociación en 30, 50 millones de barriles por día que supuestamente le tocan a Estados Unidos. Y todo el mundo sabe que los rusos y los chinos están allí junto con Hezbollah
no están a favor de nada de estas cosas. Así que la temperatura sigue subiendo. Todo sigue subiendo, pero recuerde, ustedes que han venido estudiando todos estos patrones en los últimos años, todo esto no significa que hemos entrado en el tiempo de los dolores de parto. Siempre mira a Israel, mira a Jerusalén. Todavía el monte del templo sigue estando en estado de profanación. No ha ocurrido nada allí. Así que aún no hemos entrado en ese momento crucial, sino que nos estamos aproximando. Babilonia hoy en día, Estados Unidos, y algunos de ustedes que quizás me escuchan por primera vez hablar de este tema y señalando directamente a Estados Unidos como si fuera esa Babilonia, eh, tienen que tener muy claro que la escatología que se ha enseñado en el otro campamento no es compatible con la escatología judía. Se ha enseñado mucho en el otro campamento a pensar de manera siempre alegórica. Y nosotros sabemos que a nivel literal o el Pashat nunca cambia. El nivel literal que está escrito en la Tanaj nunca cambia. Siempre sigue siendo válido. Podemos investigar en otros niveles de entendimiento, sí alegórico, la aplicación espiritual o lo que se esconde, el Sot, pero el nivel literal siempre sigue estando ahí y no se va a cancelar. Entonces, importante de que nosotros podamos entender de que hay un llamado para que el pueblo del Eterno salga de esta Babilonia antes que llegue una destrucción total. Y la pregunta que viene es, ¿y quién es el pueblo del Eterno? Muchas personas pensando en la teología de reemplazo comienzan a decir, sí, nosotros somos parte de ese pueblo del Eterno. Sí somos parte del pueblo del Todopoderoso, pero primeramente, en nivel literal, el primer pueblo del Eterno es el pueblo de Judá. El pueblo de Judá que se encuentra en Estados Unidos. Esto es muy importante porque el pueblo de Judá que pudiera estar en Roma, Roma literal, Roma, Italia, es tan y tan y tan pequeño. Usted puede ir a Google, buscar en Google cuántos judíos se encuentran en Roma. Puede preguntarle al ChatGPT cuántos judíos hay en Roma y se va a sorprender porque es una minoría, una pequeña cantidad. Hablamos de eso hace unos 6 meses atrás. Como es de conocimiento general, ustedes saben que la Babilonia antigua estaba en Irak. Hoy en día no tiene un super ejército, no cuenta con Irak con una influencia mundial, pero como ya hemos mencionado en el pasado, existe una nación relativamente nueva que desde la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando en años 40, 1945, que es que ella gana la Segunda Guerra Mundial y se posiciona como la superpotencia. Importante porque ya son 81 años y el número 8 es sumamente importante. Ustedes conocen que el número 8 está asociado a nuevos principios, a nuevos comienzos. Así que debe haber también un nuevo comienzo para esta nación. En este punto no será positivo. Esta nación es la primera potencia en tecnología militar, en armas, mucho más. La nación con más asesinatos de bebés en el planeta, en los abortos. La nación donde más drogas ilegales se consumen. La nación de mayor exportación de pornografía. Así que es importante que nosotros podamos entender que estos 3 puntos o 4 puntos que he mencionado atentan a lo que son los valores que Hashem puso en la Torah, a lo que a nosotros no nos llega, a nuestras culturas, como se ha conocido en la cultura judeo-cristiana. Es importante que nosotros podamos entender que estos son delitos muy serios. Vamos a ver
solamente un poco de lo que se dice de esa Babilonia en diferentes lugares. Por ejemplo, Isaías capítulo 14. Dice, porque Hashem tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel. Y por favor, siempre piense que estamos hablando en sentido literal. Y los hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se allegarán a la familia de Jacob. Ahí entramos nosotros. Y los tomarán los pueblos y los traerán en su lugar, a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y criada en la tierra de Hashem. Y cautivarán a los que los cautivaron y dominarán a los que los oprimieron. Y será que en el día que Hashem te dará reposo de tu trabajo, de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, que levantarás esta parábola sobre el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo cesó la ciudad codiciosa del oro? Quebrantó Hashem el bastón de los impíos, el cetro de los amos, al que con ira hería a los pueblos de llaga permanente, el cual dominaba las naciones con furor y las perseguía con crueldad. Yo sé que muchos se quedaron perplejos cuando en estos últimos días el presidente Donald Trump de Estados Unidos um, habló de que había tenido un acuerdo ahora con la nueva presidenta de Venezuela y de que iban a estar ahora supliéndole petróleo. Y obviamente esto creo que viene como un baño de agua fría, primeramente para el pueblo venezolano y luego para todos los que estamos mirando. Um, y aquí es como en Puerto Rico se le dice, se le dio la costura, porque hay muchas personas que todavía ingenuamente no ven cómo Estados Unidos es un imperio. Y como imperio, pues quiere abarcar y estar siempre posicionado como el número uno. Lo veía como que no puede ser. Muchas personas que de una manera u otra tampoco contemplan estos temas escatológicos y consideran aún al presidente Trump como una persona que es temerosa del Eterno y que es el mejor amigo de Israel. Mi posición es totalmente opuesta. No creo que la persona tenga temor del Todopoderoso, si no, no estuviera tampoco comentando de que él debe buscar algo para comprar o ganarse el cielo. Piense, ¿por qué quiere hacer eso? Um, bueno, podemos hablar tantas cosas, pero es importante que nosotros entendamos que Estados Unidos, específicamente los dirigentes de Estados Unidos, presidente Trump, no son realmente aliados de Israel. Cuando están continuamente armando a los archienemigos de Israel. Entonces, un verdadero amigo simplemente no hace eso. Cada vez, y muchos podrán alegar que si presidente Trump movió la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, cada vez que Israel está a punto de ganar de una manera aplastante a sus enemigos en diferentes conflictos, Estados Unidos se mete y los detiene y crea un alto al fuego. Lo hemos visto una y otra vez que ha ocurrido aquí en Gaza y ha ocurrido en otros momentos. Siempre cuando el enemigo de Israel está a punto de ser aniquilado, Estados Unidos entra y detiene a Israel. Pregúntese por qué. Bien, ¿dónde está la mayor diáspora de judíos en el mundo? Bueno, en este informe, la población judía de Estados Unidos supera los 8 millones de personas, echando tierra sobre las proyecciones que preveían una desaparición de la comunidad judía estadounidense. La cifra muestra que les va mejor que nunca
Esto es publicado por Itamar Eichner. Esto fue en el 2023. La población judía en Estados Unidos superó los 8 millones en 2020, según un nuevo estudio publicado por el Proyecto de Población Judía Estadounidense en la Universidad de Brandeis en Boston, Massachusetts, frente a los 5.5 millones de personas que se habían contabilizado en los años 90. Sin embargo, la Oficina Central de Estadística de Israel fija ese número en alrededor de 6 millones de judíos estadounidenses. No hay otro lugar con esta cantidad de judíos aquí, Estados Unidos. No existe. El segundo lugar está en Argentina, tercer lugar se encuentra en México. Así que es importante que nosotros entendamos que cuando vemos que Hashem está insistiendo de que su pueblo abandone esa Babilonia, no podemos mirar a otros lugares porque no cumple con los requisitos, mucho menos Arabia Saudita. Miremos a Jeremías capítulo 50. Jeremías capítulo 50, donde comienza a describir qué ocurre con esta Babilonia. Y como le dije al principio, no voy a estar tanto rato, esto es simplemente para repasar algunos de los puntos que hemos tocado en el pasado. Palabra que habló Hashem contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad a las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidos son sus esculturas, quebrados son sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá en tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animales que en ella more. Huyeron y se fueron. En aquellos días, en aquel tiempo, dice Hashem, vendrán los hijos de Israel. Escuche bien esto. Ellos y los hijos de Judá juntamente e irán andando y llorando y buscarán a Hashem su Elohim, preguntarán por el camino de Sión. Esto tiene grandes implicaciones porque va conectado directamente al camino de Sión, el camino que te lleva hacia el monte del templo. ¿Hacia dónde volverán sus rostros diciendo, venid y juntémonos a Hashem con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido? Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores la hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de montes encollados, se olvidaron de sus rediles. Es importante que uno haga las preguntas, ¿por qué ellos vienen llorando? ¿De dónde salieron que vienen llorando? Y después de este paso, obviamente vendrá lo que es la construcción completamente del templo, porque no piense de que en una sola semana se vaciará Estados Unidos de judíos. No piense esto, sino que será un tiempo que el Eterno dará antes de esta destrucción, donde irá aumentando un sinnúmero de conflictos internos como guerras civiles, como persecuciones por parte de muchos agentes del mundo islámico ya aquí, y esto hará que el judío que debe irse, porque entiendo que no todos se irán, ya que si miramos atrás los patrones bíblicos, siempre en las grandes migraciones de judíos, Babilonia, en Europa, etcétera, es la minoría los que regresan. Pero esta minoría que debe salir de aquí, de Estados Unidos, lo va a hacer en un lapso de tiempo corto, pero no estamos hablando de todos en una semana. Así que es importante que nosotros veamos de que esto es como una bola de nieve que seguirá creciendo, 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 acompañado de muchos eventos en la Tierra, entre terremotos, volcanes, efectos climáticos, todo negativo, porque se acerca ese tiempo final.
Todas estas personas entonces abandonan la comodidad, abandonan el seguir viviendo el judaísmo dentro de sus comodidades para entonces llegar de una manera bien difícil, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, como pasó para el tiempo de los pogromos en Rusia para final del siglo XIX, como siempre ha pasado una y otra vez en la historia de la diáspora judía. Llegarán a la tierra de Israel, como dice, llorando, ahora buscarán a Hashem, pero lo van a buscar de una manera diferente, porque ahora es donde emerge el santo templo. Y nuevamente dice, huid en medio de ella, de Babilonia, y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Mire esas palabras bien. Reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Y esto todavía no es el evento de Gog y Magog. Sí podríamos estar hablando de los mismos protagonistas que van a volver a juntarse para llevar esta invasión de Gog y Magog, esta tierra del norte, que la podemos identificar con Rusia, y sabemos que los chinos son vecinos de los rusos, al igual que los coreanos del norte. Y podríamos también identificar a los turcos. Entonces, es importante que nosotros podamos entender un poco de geopolítica de en los últimos años, desde el 2022, Rusia ha estado peleando con Ucrania, un país pequeño. Sabemos que las filas del ejército ucraniano están siendo llenas por soldados de la OTAN, aunque peleen con la bandera de Ucrania. Al día de hoy, Rusia no ha podido dominarlos, así que Rusia está viendo todos estos movimientos de Estados Unidos, sabe que sola no puede enfrentarse a Estados Unidos y para eso tiene a su vecino, a los chinos, que en los últimos años eh, han alcanzado un nivel militar muy grande, incluso se cree que los chinos solos pueden vencer a los Estados Unidos, pero esto no se queda así porque también tenemos a los coreanos del norte. Así que todas estas personas, posiblemente también con los mismos iraníes, tengan un plan ya de antemano para poder neutralizar completamente a Estados Unidos, y si neutralizan a Estados Unidos, se acaba el problema en Europa, porque los europeos, la comunidad europea, no tienen la capacidad de poder enfrentarse a Rusia. Se acaba el problema con Ucrania, se acaba el problema con los que puedan defender a Taiwán para los chinos, se acaba el problema con los que puedan defender a los coreanos del sur contra sus vecinos del norte, porque ya no tendrían Estados Unidos. Se acaba el problema para los iraníes, porque ellos saben que son Estados Unidos los que les suplen a Israel. Así que sacando del tablero a Estados Unidos como esta superpotencia, como esta Babilonia, se acaban los problemas para todas estas otras naciones que componen otro bloque de gobierno totalmente diferente al occidental. Ya estos son lo que nosotros estamos llamando como el Behamot, ese gran toro mitológico, esa mitología hebrea o judía antigua, que presenta a este grupo de naciones como un gran toro muy fuerte que domina en la tierra, versus el otro bloque de naciones, lo que queda en Europa, que son identificados con el Leviatán. Así que es importante que nosotros podamos entender todos estos eventos que se están dando al tiempo de hoy, porque ya todo eso lo había establecido el creador en la literatura apocalíptica judía más de 2000 años atrás. Continuamos. Jeremías 50.
17 dice, rebaño descarriado es Israel. Leones los dispersaron. El rey de Asiria los devoró primero. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, los deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Hashem de los ejércitos, el Elohim de Israel. Yo castigo al rey de Babilonia a su tierra. Ahora cambie Babilonia por Estados Unidos. Ahora yo castigo al rey de Estados Unidos y a su tierra como castigué al rey de Asiria. Y volveré a traer a Israel a su morada, pueblo de Israel, llevarlo a la tierra prometida. Y pasará en el Carmelo y en el Basán. Y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo. Y esa expresión es escatológica completamente para el tiempo de Heblei, Mashiach, de los dolores de parto del Mesías. Dice Hashem, la maldad de Israel será buscada. La maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Sube contra la tierra de Meratzaim, contra ella y contra los moradores de Pecot. Destruye y mata en pos de ellos, dice Hashem. Y haz conforme con todo lo que yo te he mandado, estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra. Ese es el nombre que Hashem llama a esta Babilonia, el martillo de toda la tierra. Ustedes saben todo lo que ha hecho Estados Unidos, bueno, o muchas de las cosas que ha hecho Estados Unidos con otras naciones. Y simplemente miren lo que ha estado ocurriendo en los últimos años. Y dice el Eterno que esa nación la compara con un martillo, fue cortado, fue quebrado. Jeremías 51, ya estoy terminando con los textos. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones. Preparad pueblos contra ella. Juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini, de Ashkenaz. Señalad contra ella capitán. Haced subir caballos como langostas erizadas. Aquí tenemos que detenernos. Jeremías 51, 27 habla de que vendrán como langostas erizadas. Y esto es un lenguaje repetitivo que nosotros lo vamos a encontrar desde el libro de Yehoshua o Jueces hasta Apocalipsis, las famosas langostas. Voy a pasar un momento aquí a el patrón bíblico de las langostas. Vamos a hacer un análisis sobre las langostas. Y yo sé que algunos de ustedes ya han escuchado hablar acerca de esto. No estamos hablando real de una persona en singular, sino de un grupo de personas que son deshumanizadas. Si usted se pone a ver con calma, con detenimiento, cómo operan estos grupos islámicos como el Daesh, el famoso Estado Islámico, diferentes facciones como Hezbollah, vas a ver que un ser humano que realmente tenga temor del Todopoderoso no haría lo que ellos hacen. En la Tanaj, en la Biblia hebrea y en la literatura apocalíptica, las langostas nunca representan un pueblo común, sino a ejércitos invasores, masas que están ya ideologizadas, fuerza que destruye sin cultivar, juicio que viene del desierto. Esto es bien importante porque los moradores del desierto también es otro nombre para los árabes. Guerra asimétrica. Esto es una guerra que no es común, no es convencional. Terror, saqueo. Las langostas no construyen, no plantan, no administran, consumen, oscurecen y arrasan. Si no, mire
la población de Gaza, mire todos esos palestinos, mire los que se encuentran en Judea y Samaria. En Josué 8, Amalek, el enemigo que no teme a Hashem, el cual Hashem recuerde que en la Torá dice que él juró que su espada nunca se apartaría de Amalek. Y nos recuerda de que no olvides lo que hizo Amalek. Aunque en Josué 8 se centra ahí en el paradigma de los amalequitas, domina la teología de guerra en Josué y Amalek en la Torá es nómada del desierto, ataca por la retaguardia a los débiles, no busca territorios estables, sino destrucción, no reconoce autoridad divina, puede verificar Devarim 25:18. En la tradición judía, Amalek es una ideología y no solo una etnia. En el Midrash, Amalek es comparado con langostas, con fuego errante, viento del desierto, es guerra sin pacto, sin temor a Hashem y sin límites éticos. En Jeremías 51, Babilonia y las langostas son parte del juicio que viene sobre Babilonia. Jeremías 51 describe ejércitos que vienen como langosta. Haz subir contra ella caballos como langostas erizadas. Aquí las langostas son multitudes militarizadas, violencia mecánica, instrumentos de juicio que luego también serán juzgados. Y es importante que Babilonia es devorado por todas estas langostas. Nosotros sabemos al día de hoy, por mucha información de inteligencia, el mismo gobierno federal lo ha reconocido que en los últimos años de la administración demócrata del presidente Joe Biden, entraron cientos de miles de operadores islámicos en hombres en edades militares para servir y no hay rastro de donde ellos estén. Cientos de miles. Así que todas estas personas han venido con una agenda. Esto es aparte de lo que pudieran hacer los rusos, los chinos, que también se le ha permitido la entrada a cientos de miles de estudiantes chinos, de todo lo que ellos puedan hacer. Incluso ya hay rabinos en Israel que están entrevistando a expertos militares israelíes con el consejo de que toda comunidad, no solamente en Israel, sino también en el exilio completo, tenga un plan de contingencia que prepare a personas dentro de la comunidad. Y estamos hablando, mi hermano, yo sé que para algunos esto les resulta difícil, pero este es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Están hablando de que se pueda preparar personas dentro de la congregación que estén armadas y sepan cómo reaccionar en una eventual llegada de estas personas. Porque esto va a ocurrir. No sabemos cómo, cuándo, pero va a ocurrir. Y usted tiene que estar preparado. Usted no piense de que no me va a ocurrir nada porque es Shabbat. No me va a ocurrir nada porque estoy congregado, porque estoy en medio del servicio y yo sé que Hashem está aquí cuidándome. La historia dice lo contrario. La historia dice desde la antigüedad, incluso hace poco celebramos Hanukkah, en los Macabeos hablan de que los enemigos griegos se dieron cuenta que en Shabbat los judíos no peleaban. Así que todos los ataques los comenzaron a hacer en Shabbat. ¿Qué dijeron los Kohanim, los sacerdotes? Tenemos que pelear en Shabbat. Así que siempre vemos el patrón que el enemigo va a buscar los momentos más vulnerables, que cuáles son Shabbat, Moedim, los festivales, tantas convocaciones, porque el pueblo está relajado, porque el pueblo piensa de que no va a ocurrir nada. Ese tiempo pasó.
El Eterno está removiendo lamentablemente el cerco de protección de la mayoría de las comunidades de creyentes, comenzando desde el judío como de la persona que abraza a la Torá. ¿Por qué? Por el tiempo que estamos entrando. Queremos que venga Mashiach. Todas estas cosas deben de pasar y van a pasar. Así que el mensaje para mí hacia ustedes es que estén listos y prepararse comienza aquí en la cabeza. Tienes que estar listo, tienes que programarte para estar listo, para actuar, no para frizarte, no para quedarte inmóvil, sino para actuar. Y recuerda de que si Hashem permite que tú estés en este tiempo, Él no se equivoca y Él sabe que tú puedes manejar la situación, pero tienes que prepararte. Ya no puedes estar de que esto no va a ocurrir. Sí, mi hermano, esto va a ocurrir. Y estamos en el tiempo de que ocurre. Así que es importante que usted esté con los ojos bien abiertos, que comiences a preparar una agenda y un plan de contingencia de qué vas a hacer. Entonces, Apocalipsis capítulo 9, las langostas del abismo. Y aquí el texto es bien explícito. Salen del abismo, no de la tierra cultivada, no dañan plantas, solo personas. Y esto es importante porque dice que dañarán a las personas que no tengan la señal del Eterno. La señal del Eterno que se pone en la frente y en el brazo. Hermano, hay una sola cosa que tú colocas todos los días en la mañana al orar y son las filacterias o los tefilim. La señal del Eterno que te conecta con las acciones y con el corazón. La señal del Eterno que está en la cabeza que te conecta con los pensamientos del Todopoderoso. La señal, incluso el que se pone en la cabeza tiene la letra Shin del Shaddai. Así que si nosotros podemos entender esto en el contexto judío, está hablando de que a las personas que tienen la marca del Eterno, estas personas, estos langostas, no van a poder realmente causarle un daño, pero usted tiene que estar listo. Usted tiene que estar listo, porque la minoría, escúcheme bien, la minoría de los que se dicen seguir al Todopoderoso necesitan pasar por un momento de rectificación, porque se vive un estilo en la Torá liviano, acomodado. Por lo menos estoy hablando aquí en Estados Unidos. Se vive cómodo. Se vive en un tipo de burbuja de que aquí nunca va a ocurrir nada. Muchas cosas de las que se supone que se estén haciendo no se hacen porque hay antisemitismo dentro de nuestras propias comunidades. Cuando se dice, eso no me toca a mí, eso es para el judío. No, no, no. Eso es muy judío. Y eso obviamente es una muestra de antisemitismo, que es un espíritu que no proviene del Eterno. Y si no proviene del Eterno, ya ustedes saben de dónde proviene. Así que es importante que nosotros tengamos en perspectiva todas estas cosas. Todas estas cosas. Estas personas, estas langostas, tendrán apariencias humanas, pero son descritos como con dientes de león, con coronas falsas, disciplina militar, obediencia a un rey que identificamos como Abaddon o Apolión, que significa en griego el ángel del abismo. Esto no describe un ejército normal. El Islam, cuando usted comienza a leer todos estos puntos, la única religión que está cumpliendo todos estos puntos, pueden haber otras religiones también malísimas, pero que cumple estos puntos de fanatismo, de obediencia absoluta, de causar un terror psicológico, violencia ritualizada, ideología de muerte,
Muchos exégetas judíos mesiánicos, entiéndase, cuando digo mesiánicos, son toraobservantes creyentes en nuestro santo maestro Yeshua, coinciden. No son las langostas literales, sino fuerzas humanas deshumanizadas por una doctrina demoníaca, el Islam. Y usted podrá decir, oh, yo conozco a algunos musulmanes, son buena gente. No estamos diciendo que no sean malas personas, pero llegará un tiempo que según su libro, según el libro que ellos siguen, el Corán, ellos tienen que alinearse con su ideal. Y esas personas buenas gentes, pasivas, que quizás llevas 25 o 30 años que las conoces, que son personas de bien y que aportan a la sociedad positivamente, se tienen que alinear con lo que dice el libro. De lo contrario, van a ser llamados herejes y también van a sufrir. Así que usted tiene que revisar, analizar todas estas cosas, porque este tiempo ya está aquí. No puedo decir que llegará, ese tiempo ya está aquí. Zacarías 2, 7 al 10. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Bien, yo creo que en sentido literal no hay que explicar mucho. Oh Sión, Sión otro nombre para Jerusalén. Y obviamente en Jerusalén lo que hay son judíos. La que moras con la hija de Babilonia, la que moras, esta Sión, hijas de Sión que moran en Estados Unidos. Escápate, porque así ha dicho Hashem de los ejércitos. Después de la gloria, me enviará Él a las naciones que los despojaron, porque el que los toca a ustedes, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí que yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojados a sus siervos y sabrán que Hashem de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, dice Hashem. Hermanos, repasando el principio de la línea del tiempo de los 7 años. Ustedes saben que tanto en el otro campamento como en la mentalidad escatológica judía, la Hebel y Mashiach o los dolores de parto del Mesías son 7 años. Para los dos son 7 años, el cristiano y el judío. Ahora, el cristiano enseña que son 3 años y medio buenos y 3 años y medio malos. En la escatología judía no hay tal cosa. Los 7 años son malos y cada vez se pone peor. Entonces, todo esto que nosotros estamos viendo tiene que ocurrir antes de que llegue el año 1. El año 1 del 6001, que es donde entra Hebel y Mashiach. Todo esto tiene que ocurrir y darse antes de que llegue ese punto, incluyendo la captura del monte del templo, la limpieza del monte del templo, la purificación del monte del templo, y para eso necesita las cenizas de la vaca roja, las cuales todavía no están, y también necesitas conocer a profundidad qué hay debajo del monte del templo. Para cuando llegue este evento del año 1, hay dos interpretaciones. La primera interpretación dice que el templo estará terminado y el mismo día de Rosh Hashanah, que entra ese año nuevo del 6001, donde se inaugure ese altar, ocurre el Asaf o la resurrección de los justos, de los sadiquín. La otra interpretación es que la estructura del templo estará en construcción cuando llegue ese año 1 y el altar ya estará listo y entonces el altar sí también va a comenzar a laborar, a trabajarse en él. Así que en un punto, en una interpretación,
el templo completamente con sus edificios están listos. Y en la otra interpretación, el templo está en construcción, pero sí el altar también entra en función. Una vez se dé esa inauguración del altar en la tierra, recuerde, es en Rosh Hashanah, se da la resurrección ese mismo día de los sadiquín, de los justos, de los que son contados como sadiquín. Y para ser contado como sadiquín, hay que ser Shomer Torah, hay que observar la Torah. Y recuerde que cuando Rab Shaul, el rabino Shaul de Tarso, Pablo, comienza a hablar a las diferentes congregaciones que están en la dispersión, recuerden, no hay iglesias, son congregaciones y en la gran mayoría son sinagogas. Las personas que están llegando se están convirtiendo en Torah observantes. Si nosotros fuésemos a utilizar el término cristianos para estas personas, tenemos que entender que ese cristiano de ese momento del primer siglo era otra facción del judaísmo del segundo templo. Personas de las naciones que estaban abrazando la Torá y el judaísmo que enseñaba nuestro santo maestro Yeshua. Así que son Torah observantes, entiéndase guardando el Shabbat, con el kashrut, comiendo kosher, observando las moedim, observando la Torah. Si es que utilizamos entonces el término cristiano para poder identificarlo a estas personas que están abrazando la fe. ¿Cuál fe? La fe de Israel. El judaísmo del segundo templo. El judaísmo de nuestro santo maestro Yeshua. Entonces, todas estas personas que son llamadas Shadikim están observando Torah. Obviamente, el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora, en estos momentos, es para afirmarnos en esa misma dirección de ser contados como Sadikim. Así que esto es algo muy positivo, porque a pesar de que veremos cosas que nunca pensamos en ver, que quizás nuestros padres tampoco vieron y nuestros abuelos, usted piense que el Eterno está preparándolo para que sea contado como los Sadikim, como los justos. Que su nombre sea hallado dentro del libro de la vida y dentro del libro de las memorias que habla Zacarías. Se llama el Sefer Zikaron, el libro del recuerdo. ¿Y qué recuerda Hashem ahí? A todos esos sadikim. Porque esos sadikim van a ser los invitados a la coronación del rey Mashiach que se va a estar dando en el cielo. Y luego de esa coronación, el comienzo de lo que es la boda del Cordero, Mashiach, con esos sadikim. Así que es importante que usted comience a entender que eso se da en ese momento, entrando ese Rosh Hashanah del año 1, como dice la tabla, aproveche, tómale una foto con el celular o un screenshot con la computadora para que puedas entender este primer año. En esos primeros 10 días. Ahora, esta es la opinión de nuestro maestro Joseph Good, que en estos primeros 10 días que van desde Rosh Hashanah hasta Yom HaKippurim, puedes ver aquí las líneas, es que ocurre la destrucción de esta Babilonia. Este tiempo es llamado Yamin Noraim o los días de asombro. Días de asombro porque la gente va a quedar se va a quedar perpleja, en shock, cuando vea todas estas cosas ocurriendo. Ahora, nuestro maestro Joseph Good, su opinión personal es que esto ocurre entre el día 8 y el día 9. Y es importante entender por qué entre el día 8. Porque el 8, vuelvo y recalco, está relacionado con un nuevo comienzo, un nuevo principio.
En este caso sería el final completamente para la Babilonia moderna. Pero estos son los días de juicio. El día de juicio que comenzó el juicio mayor en Rosh Hashanah y el último día del juicio o juicio menor es llamado Yom Kippur. El primer día se abren los portones, y esto es un término que lo vas a encontrar en diferentes lugares de los escritos del primer siglo. Y cuando termina el día de Yom Kippur, se cierran las puertas o los portones, dando una esperanza para aquellas personas que aún no se han arreglado con Hashem, que estén viviendo en esa Babilonia, que estén viendo todo lo que está aconteciendo, porque, como dije, esa guerra civil seguirá en aumento. Las langostas seguirán también, por otro lado, haciendo lo que Hashem le permitió hacer. Todo seguirá en aumento y las personas que aún no entiendan qué está ocurriendo tendrán esta ventana corta ya de estos últimos días, una última semana literal, para salir de Babilonia. Y a mí, Norail, los días de asombro, y eso está, como dije, del primer día de Rosh Hashanah hasta el día número 10, Yom HaKippurim. En Israel, mientras todas estas cosas están ocurriendo, Israel está en estado de shock. Cuando Israel vea que la nación que le da apoyo, que la nación, bueno, hay muchos datos históricos y muchas falacias que se han contado en los últimos años. Israel, siempre se ha dicho que Estados Unidos votó a favor de Israel desde su creación, desde 1948. Pero las personas estudiosas en este tema, expertos, sabían muy bien que los políticos en Estados Unidos, no estoy hablando de las masas, no estoy hablando del pueblo, estoy hablando de la clase gobernante de Estados Unidos, estaba en contra de Israel. La clase gobernante, la clase elitista en Estados Unidos era pro Alemania nazi. Se dice incluso que el mismo Adolfo Hitler tenía un retrato de Henry Ford, el fundador de los carros Ford, en su oficina. Y que Henry Ford, junto a David Rockefeller, soltaban mucho dinero para la campaña de los nazis. Así que la clase gobernante en Estados Unidos estaba a favor de los nazis. La clase gobernante de Estados Unidos había dicho que iba a ayudar a Rusia a combatir a los nazis. Los rusos estaban esperando de que los americanos entraran en acción. Y los americanos, solamente cuando se dieron cuenta que los rusos ya estaban ganando, unos 2 meses más tarde, fue que entraron en el combate. Luego de todo esto, cuando ya la Liga de Naciones había decidido desde muchos años, 1917, con Balfour en Inglaterra, de que se le iba a dar un pedazo de tierra al Medio Oriente para el judío, los rusos comenzaron a apoyar, y entiéndanme bien, yo no estoy a favor de los rusos, pero hay que decir lo que ocurrió en la historia. Los rusos comenzaron a hablar positivamente dentro de las Naciones Unidas para que se diera un voto favorable al judío. Cuando los Estados Unidos vieron todo esto, que los rusos estaban apoyando la creación del Estado de Israel, entonces ellos se vieron forzados a también reconocerlo, porque si no lo hacían, los iban a acusar de que estaban de favor de los nazis. Así que lo hicieron. Cuando salió la votación, los rusos votaron a favor de la creación y los americanos también, pero sabes que unos 3 meses más tarde aproximadamente, Estados Unidos
le puso el primer embargo de armas a Israel y luego retiró su voto de las Naciones Unidas. Así que Estados Unidos desde el principio realmente no estaba a favor de Israel. Pero Israel confía ciegamente en Estados Unidos. Hemos visto cómo Benjamín Netanyahu se ha convertido en simplemente en un primer ministro vasallo de Estados Unidos. Y los israelíes que están allí en Israel, obviamente se dan cuenta de que algo está cambiando. Bien, tienen en pantalla al doctor Francisco Hill White, que fue entrevistado con este señor que está aquí. Este señor es muy importante. Se llama Moshe Feinstein. Moshe Feinstein es político en Israel, judío observante de Torah, obviamente, político en Israel, presidente del partido Sehud. Y el partido que él está promoviendo, ya él estuvo en un momento dado dentro del Knesset. Él cree, y es el único político que dirige partidos religiosos que cree en que hay que levantar el Santo Templo. Hay otros partidos políticos en Israel que son religiosos, pero no creen en levantar el Santo Templo, pero él sí. Tiene una visión muy interesante en cuanto a lo que hay que hacer si ellos estuvieran en el poder en Israel, en todo lo que es la sociedad israelí, de cómo hay que reformar todo, absolutamente todo lo que es la sociedad israelí, con muchas propuestas que son realmente muy buenas, todas basadas en la Torá y con una mentalidad radical en el sentido de un sionismo bíblico. Me explico. Sionismo bíblico significa que obviamente Jerusalén es la capital y que Israel es para los judíos, obviamente, y todos aquellos que abracen la fe, a diferencia de los otros motivos que tienen los otros partidos políticos. Es obvio que él está en contra de Benjamín Netanyahu por otros puntos que son muy interesantes, podríamos discutirlos en otro momento. Pero Moshe Feinstein dijo algo bien interesante en esta entrevista que él le está haciendo al doctor Francisco Hill White, historiador y experto en todo este tema de México. Y en esta entrevista él hace un comentario, el cual yo me quedé bien sorprendido porque no conocía este dato. Esto es una persona que sus antepasados vinieron para finales del siglo XVIII a Israel y comenzaron a elaborar un kibutz y de ahí en adelante pues él sigue hasta este tiempo. Así que es una persona que conoce bien la historia de Israel, estuvo también en el ejército. Pero él dice que en las comunidades judías a los niños les están enseñando desde pequeño que Israel depende de Estados Unidos, del apoyo de Estados Unidos. Yo no sabía ese dato, que desde pequeño se le incauca a los niños pequeños de que, mira, nosotros dependemos de Estados Unidos. Exactamente en contra de lo que dice la Torá. La Torá dice que Israel debe depender de Hashem, totalmente de Hashem. Así que en esta buena entrevista, la entrevista está en inglés, la pueden buscar en el canal del doctor Francisco Hill White. Eh, el doctor le hace muchas revelaciones históricas de las investigaciones que lleva haciendo por tantos años a él. Él está muy sorprendido de algunas de ellas, otras ya las conocía, pero es importante nosotros entender de que cuando llegue el año 1 de Heblei Mashiach, el gobierno de Israel, voy para atrás un segundo, cuando llegue este año número 1, el gobierno de Israel que esté allí es un gobierno Torah observante. Torah observante de derecha pro templo. Entonces, ¿por qué le presento a este señor? Porque que yo sepa, además de Smotrich
y el otro señor que se me olvidó el nombre, que son parte del gabinete de Netanyahu, que también son pro templo. Podemos estar hablando de tres políticos en Israel de alto calibre que son pro templo, pro templo. Y estas personas las podemos quizás, esta es mi opinión, claro está, ubicar en este panorama teológico de los primeros años de los gobiernos que tiene Israel. Primer año, un gobierno de derecha, pro Torah, pro templo. Segundo año, recuerde, para esto hay que volver a estudiar las líneas escatológicas, es un gobierno que se vira en contra de la Torá, en contra de Hashem, de izquierda, haciendo pactos con los rusos. Tercer año, entra este último gran gobierno sumamente de derecha, pro templo, hacer todo lo que es positivo por el pueblo para Hashem. Así que podremos estar viendo estas personas, estos políticos en Israel, líderes en Israel que son pro templo, teniendo un protagonismo en esos primeros 3 años eh, de gobierno de Hebel y Mashiach, donde pasan muchas otras cosas. Así que es importante. Este señor hace poco escribió un libro bien interesante que se llama Lo que Israel debe conocer. Que yo sepa, el libro está solo en inglés, pero muy importante. Dicho sea de paso, a su nieto lo mataron, era un soldado de Israel y lo mataron hace poco en Gaza. Bueno, mis hermanos, si desea apoyarnos en la labor que nosotros hacemos, la labor de investigar, labor de adquirir material, lo puede hacer ya sea por PayPal, ahí está la dirección, o por Cash App. Y créame que usted está sembrando en terreno positivo, en terreno fértil. Um, si usted está viendo esto en diferido, simplemente regáleme un me gusta para que toda esta información siga saliendo. Ahora vamos a tomar, a ver, preguntas. Si hay algunas preguntas generales que se han generado en esta hora y pico. Antes vamos a parar la grabación aquí y para los demás, shalom.